Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar las proteínas de transporte sodio-glucosa, también denominadas SGLT por sus siglas en inglés, Sodium Glucose Link Transporter. Mi grupo está conformado por Juan Nicolás Ortiz, José Fernando Silva, Gabriel Felipe Rojas, Juan Pablo Flores, y quien les habla Laura Catalina Arias. A lo largo de esta presentación hablaremos respecto a la definición, la estructura, la función y características, el proceso, los tipos y las diferencias de las isoformas de esta proteína. Iniciaremos por la definición. Estas proteínas efectúan un transporte acoplado en el que ingresan conjuntamente a la célula sodio, glucosa o galactosa en algunos casos. Existen 6 isoformas de transportadores SGLT, que en especial son 3, las cuales vamos a explicar posteriormente, y pueden ser inhibidos por la fluoricina. Los miembros de la familia SGLT no muestran especificidad única para la glucosa. Por el contrario, son capaces de movilizar activamente a través de la membrana de las células una gran variedad de metabolitos, tales como los aminoácidos, iones, glucosa, osmolitos, aniones, ácidos grasos y vitaminas. Asimismo, la familia de genes que codifican para estos transportadores se les llama carreadores de soluto SLC5A1, por sus siglas en inglés, Solute Carrier Family 5A1. Y estas proteínas también son conocidas como cotransportador de sodio-glucosa o unos implanters. Su función es reabsorber la glucosa desde el lumen de los túbulos renales hacia el interior de las células pentitubulares o desde el lumen del intestino delgado a las células de la mucosa intestinal. Permiten la reabsorción rápida de la molécula de glucosa desde el ilio hacia el sistema portal y además de la reabsorción de la glucosa filtrada en el glomérulo nuevamente al torrente sanguíneo. Estas proteínas aprovechan el transporte de sodio a favor de su gradiente de concentración para generar una corriente electroquímica que produce los cambios conformacionales necesarios para la translocación de la glucosa a través de la membrana plasmática. La función de este tipo de transportadores que más ha sido estudiada ha sido la reabsorción de la glucosa presente en la orina. Este proceso de reabsorción involucra la movilización del carbohidrato desde los túbulos renales a través de las células del epitelio tubular hasta el lumen de los capilares peritubulares. Estructura. El gen del SGLT1 se denomina SLC5A1 y fue aislado a partir de librerías de cDNA de intestino delgado de conejo. Su transcrito tiene una estructura secundaria formada por 14 alfa-hélices, cuyos extremos amino y carboxilo terminales se encuentran en el espacio extracelular. El principal transportador de monosacáridos en el intestino delgado es este. También se conoce como Sodium Glucose Transport. Esta es una proteína que cotransporta 2 iones sodio y una molécula de glucosa a razón de unas 1000 moléculas por segundo. En el ser humano, este transportador se expresa primariamente a nivel del ilion, el sitio fundamental de absorción de monosacáridos como la glucosa, la galactosa, la manosa y la fructosa. Ese transportador principalmente es específico para la absorción de glucosa y galactosa en las células epiteliales del ribete en cepillo. Las células absortivas tienen una naturaleza polar, lo que significa que la expresión de las proteínas transportadoras de membrana es diferente en el polo apical, también conocido como luminal, que en el polo basolateral. Este hecho permite la transferencia eficiente de los azúcares simples, monosacáridos, desde la luz intestinal hacia los capilares. De igual manera, existen diferencias importantes entre las células que se ubican hacia las criptas, ya que en la parte baja de las microvellosidades se encuentran células muy jóvenes, y en la parte superior de la misma hay células maduras. Las células epiteliales tienen una vida muy corta, originándose de células madre en las criptas y madurando en la medida que migran hacia la parte alta de la microvellosidad, para después de un tiempo ser eliminadas, más o menos entre 2 y 5 días. Así, los niveles más altos de proteínas transportadoras de membrana se encuentran en las células epiteliales maduras de la parte superior de la microvellosidad. Esta proteína transporta principalmente glucosa y en algunos casos galactosa. El transporte de la glucosa a través de la membrana plasmática de las células representa uno de los eventos más importantes del transporte de nutrientes, ya que este azúcar tiene un papel central en el metabolismo y en la homeostasis celular. La glucosa es el principal monosacárido que proporciona energía a las células. Por eso su transporte al interior celular constituye un proceso esencial para el metabolismo energético. La glucosa
necesita ingresar al interior de la célula para la producción de ATP celular. Para este proceso será necesaria la participación de transportadores de membrana específicos, ya que la glucosa no puede difundir a través de la membrana lipídica. Así, estos transportadores comunicarán el espacio extracelular con el citosol. La glucosa sirve como fuente de energía importante para los procesos metabólicos en las células mamíferas, puesto que las moléculas polares no se pueden transportar a través de la membrana de plasma. Las proteínas de onda transportadora, llamadas las proteínas de glucosa, son necesarias para la absorción celular. Estas proteínas median el transporte activo de la glucosa contra un gradiente electroquímico. Se encuentran en la membrana de plasma, donde atan la glucosa y habilitan su transporte a través de la bicapa del líquido. La glucosa y la galactosa se desplazan posteriormente hacia los vasos sanguíneos siguiendo su gradiente. Entran en las células epiteliales intestinales, encontrar el gradiente de concentración a través del gradiente químico de sodio, que se mantiene por la bomba sodio-potasio. A continuación vamos a hablar del tipo de transporte celular. Vamos a enfocarnos principalmente en el transporte activo, ya que es por el cual la proteína SGLT1 se transporta. Entre ellas está el mediado por proteínas transportadoras y el mediado por vesículas. El mediado por vesículas se divide en dos: exocitosis y endocitosis. La endocitosis tiene dos subdivisiones además, una que es pinocitosis y la otra que es fagocitosis. ¿Qué es el transporte activo? El transporte activo es un proceso de intercambio de sustancias a través de la membrana, en donde se realiza un gasto de energía y en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde un medio con menor concentración se desplaza a un medio con mayor concentración. En otras palabras, se refiere al mecanismo de pasaje de sustancias en contra de la concentración, en donde es necesario un gasto de energía por parte de la célula y también es necesaria una proteína. Tipos de transporte. Existen dos tipos de transporte activo, uno mediado por proteínas transportadoras y otro mediado por vesículas. En la imagen se puede evidenciar el primero, que es mediado por proteínas transportadoras, que es la bomba de sodio y potasio, la cual es la encarga de transportar dos iones de potasio que logran ingresar a la célula y al mismo tiempo enviar 3 iones de sodio desde el interior hacia el exterior de la célula. Como segundo tipo se encuentra el transporte activo mediado por vesículas. Este sirve para transportar partículas de un mayor tamaño. En este caso, las células utilizan un mecanismo que consiste en formar vesículas membranosas donde se engloban los productos de digestión o de desecho. Al igual que el transporte por proteínas, este también requiere energía o ATP. Este transporte por vesículas, como mencionaba al inicio, se divide en dos tipos o dos subdivisiones: la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis, que es el proceso por el cual las células incorporan dentro de ellas moléculas, ya sean grandes o pequeñas, que son recubiertas por una vesícula de membrana. Una vez en el interior de la célula, las vesículas de endocitosis pueden seguir dos caminos. El primero, que es a través de la digestión. En general, las vesículas de endocitosis se fusionan con lisosomas primarios para formar vacuolas digestivas. Los productos de la digestión se incorporan posteriormente al metabolismo celular. El segundo camino el segundo camino o ruta que puede tomar es tránsito intracelular o transitosis. Algunas vesículas de endocitosis simplemente transportan su contenido desde un punto a otro punto de la célula. La endocitosis tiene otras subdivisiones, que es en función del tamaño y la naturaleza de las partículas ingeridas, puede ser de dos tipos: pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis, que es como se observa en la imagen izquierda superior, que consiste en la ingestión de pequeñas partículas o líquidos mediante la formación de vesículas muy pequeños que entran al interior de la célula. Y segundo, como se evidencia en la parte inferior izquierda, la fagocitosis, que consiste en la ingestión de partículas de gran tamaño, organismos vivos o restos celulares, que forman una vesícula denominadas vesículas o vacuolas de fagocitosis,
o fagosomas. Este proceso de endocitosis es característico de ciertas células del sistema inmunitario, como los macrófagos y neutrófilos, que ingieren partículas extrañas con el fin de destruirlas. Y por último tenemos la exocitosis, que se evidencia al lado derecho, que consiste en la salida de moléculas grandes o de grupos de moléculas del interior de las células. Pueden ser desechos o secreciones útiles llevadas a la membrana por el aparato de Golgi. Bueno, al hablar de en qué organismo se encuentra, decimos que el gen del GLUT1 se ubica en el cromosoma y cuyo cDNA codifica una proteína de 492 aminoácidos. En adición a esto, se han determinado las secuencias polinucleotídicas de este transportador en ratones, ratas, conejos y cerdos. Luego pasamos a hablar de SGLT3. El gen de este cotransportador se aisló por primera vez de librerías de riñones de cerdo y posteriormente en riñones humanos, por lo que se cree que se originó una duplicación de este último. Bueno, al hablar de la ubicación en humanos, es bastante sencillo ya que se localiza en la membrana luminal de las células epiteliales encargadas de la absorción, como lo sería el intestino delgado, y la reabsorción, como lo sería el túbulo contorneado proximal de las nefronas en el riñón de nutrientes. Muy bien, entonces, para continuar el proceso. Los cotransportadores de sodio-glucosa son una familia de transportadores de glucosa encontrado en la mucosa intestinal, enterocitos del intestino delgado, SGLT1, y el tubo proximal de la nefrona, SGLT2, en PST y SGLT1 en PST, lo cual contribuye a la reabsorción renal de glucosa. En los riñones, 100% de la glucosa filtrada en el glomérulo tiene que ser reabsorbida a lo largo de la nefrona, 98% en PST, a través de SGLT2. En el caso de la concentración de glucosa plasmática muy alta, la llamada hiperglucemia, la glucosa se excreta en la orina, glucosuria, porque SGLT están saturados con el filtrado monosacárido. La glucosa no es secretada por la nefrona. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo postulado para el transporte de sodio y glucosa por el SGLT1? Pues bien, este lo podemos dividir en 4 pasos. El primero, la unión de 2 iones de sodio al cotransportador. Segundo, los cambios de la conformación de SGLT1 que permiten la unión de una molécula de glucosa. Y por último, la reorganización estructural que lleva el sodio y la glucosa hacia la cara sistólica del transportador. Y por último, la liberación de la molécula de glucosa y posterior los iones de sodio hacia el citosol, lo cual genera que el gradiente electroquímico de sodio entre a la luz intestinal y las células epiteliales se mantengan gracias a la bomba sodio-potada, situada en la membrana vasolateral, con lo que 3 iones de sodio se intercambian con 2 de potasio, lo que mantiene un circuito de circulación de sodio que impulsa la absorción eficiente de la glucosa. Ahora bien, por último, la absorción de la glucosa en el epitelio intestinal implica el cotransporte de sodio por el SGLT1 y el mantenimiento del gradiente de sodio gracias a la bomba sodio-potasio de forma secundaria y salida del sodio al espacio vasolateral, generando la suficiente fuerza osmótica para arrastrar y absorber agua hacia los capilares, donde la fructosa se absorbe mediante otro tipo de transporte, el GLUT5, una proteína que atraviesa la membrana 12 veces, donde finalmente el paso de la glucosa y la fructosa hacia la sangre se lleva a cabo a través del GLUT2, un transportador de baja afinidad y alta capacidad de transporte. Bueno, por parte de los tipos, después de la investigación se pudieron encontrar 6 grandes grupos, pero en esta ocasión solo les hablaremos de 3 que son los más importantes según su función. En breves momentos se le hablará de cada uno de ellos. El SGLT1 es una proteína
de 664 aminoácidos codificada por un gen localizado en el cromosoma 22. Tiene una alta afinidad por la glucosa con una constante de Michaelis de 0.3 mm. La constante de Michaelis corresponde a la concentración de sustrato que suministra el sistema transportador. Su función, bueno, se cabe decir que es el principal transportador de monosacáridos, como es la glucosa, la galactosa y la manosa. Esto se hace a través del intestino delgado y también es conocido como el transportador de sodio-glucosa. El SGLT2 es una proteína de 672 aminoácidos con un 59% de homología con el SGLT1. En comparación de este, tiene 12 hélices alfa. Bueno, también se dice que codifica por un gen localizado en el cromosoma 16. Transporta una molécula de sodio por una glucosa y su constante de Michaelis para el sodio es de 200 a 300 mm. Esto se puede ver el proceso a través del riñón. El SGLT3 es una proteína de 674 aminoácidos con un 70% de homología con el SGLT1. A comparación de este, tiene 13 hélices alfa. Esta es codificada por un gen localizado en el cromosoma 22, al igual que el SGLT1. Su función es que transporta dos moléculas de sodio por una de glucosa. Cuando hay casos de déficit de esta proteína, puede crear problemas en el metabolismo. También puede generar obesidad, entre otras falencias en el organismo. Bueno, por parte de las diferencias está la ubicación tisular. Bueno, la ubicación tisular hace referencia a las partes donde se efectúan los dichos procesos de las proteínas anteriormente mencionadas. Por ejemplo, el SGLT1 y el SGLT3 hacen su proceso en el intestino delgado, mientras que el SGLT2 lo efectúa en el riñón. Esa ubicación tisular o proceso hace que se originen sustancias que se fugan de los capilares sanguíneos y que ayuda a extraer oxígenos y nutrientes que son vitales para las células. Bueno, por otra parte está el grado de inhibición frente a la fluorescina. Esto hace referencia a la cantidad de nutrientes y de moléculas de glucógeno que se pueden obtener de las células de las plantas o de los monosacáridos que éstas presenten. Bueno, por parte de la capacidad para transportar glucosa galactosa, se podría decir que el SGLT1 es la proteína más eficaz para dicho proceso, ya que por medio de la membrana luminal de las células epiteliales puede ser encargado de la absorción de nutrientes y así proporcionar bastante energía a las células. Por parte de la afinidad de la glucosa y el sodio, el SGLT1 y el 3 son capaces de transportar de manera eficaz moléculas de sodio-glucosa para así llevar a los procesos de reabsorción de nutrientes, al igual que separación de oxígeno y entre otras. Bueno, en esta parte se puede evidenciar la bibliografía con la cual se realizó dicha investigación y se pudo recopilar la información necesaria. Muchas gracias por su atención.